Buenas noches, aquí estamos en una nueva entrega de Viernes de Terror con el cuento de Gertrude Atherton, El sitio de paso, escrito en 1896. Para escribir esta historia, Gertrude Atherton se inspiró en el viaje que realizó por Yorkshire Dales a comienzos de la década de 1890. En su autobiografía escribió lo siguiente: tomé por costumbre leer la prensa local allá donde quiera que me encontrara, y la de este distrito en particular me resultó realmente interesante, sobre todo a causa del famoso río Wharfe, una corriente angosta y turbulenta con una oscura historia. Rugían los bosques entre dos orillas altas y lúgubres, y en un punto concreto se estrechaba tanto que un hombre en forma podía haberlo atravesado de un solo salto, pero el menor resbalón significaba la muerte. El sitio de paso se encontraba justo delante de una plataforma que sobresalía en medio de la corriente, y debajo de este lugar se formaba un peligroso remolino que ejercía una atracción tan potente que nadie que cayese allí habría logrado escapar. Este desaparecía bajo el saliente a la velocidad de la luz, para reaparecer deformado e irreconocible en las aguas bulliciosas que se encuentran un trecho más adelante. Este sitio de paso se llama el Street, un nombre que le dieron antaño. 1000 años hace que tomó el nombre, y así se llamará otros 1000 años. Wordsworth se había inspirado para un poema en la leyenda del niño de Egremont, un valiente heredero de esta región ancestral que había hallado la muerte en el Street, cuya historia leí en el lugar. Fascinada, busqué el punto exacto donde había sucedido el trágico acontecimiento, deseando escribir una narración espantosa sobre el Street, pero no se me ocurría nada. Maldije mi imaginación, que en mi opinión tenía que haberse puesto a trabajar de inmediato, y al final, una noche, me decidí a poner en práctica un experimento. Justo antes de dormir, le ordené a mi mente que concibiera la historia y la formulase al despertar. Y cuando abrí los ojos, allí estaba. La escribí entera antes de levantarme de la cama. Le puse por título El sitio de paso, y acabó publicándose en el London Speaker. Primero la envié al Yellow Book, pero su editor, Henry Harland, la rechazó argumentando que era demasiado espantosa. A mí me parece que es el mejor relato corto que he escrito nunca, y el hecho de que se publicara en el Speaker hizo que su éxito fuera aún mayor de lo que había esperado. Ahora sí, comenzamos con la historia. Weigall vivía en el extranjero y sentía un desapego enorme por las tradiciones, así que se cansó pronto de cazar perdices. Durante las cacerías esperaba apoyado en el seto a que los empleados de su anfitrión hojearan a las aves, usando unas varas hacia el lugar donde se encontraban las escopetas. Le hacía sentirse una parodia de los antepasados que antaño habían recorrido los páramos y bosques de West Riding de Yorkshire en una persecución implacable digna de culminar en matanza. Pero cuando se hallaba en Inglaterra en el mes de agosto, siempre aceptaba lo que le brindase la temporada, e incluso llegó a invitar a su anfitrión a cazar faisanes en sus propiedades del sur. Arguía que las diversiones de la vida debían aceptarse con la misma filosofía que las penas. Había sido un día malo. A causa de las fuertes lluvias, el terreno estaba tan blando y anegado que apenas recuperaba su forma tras sus pisadas. Para el caso, daba igual que las perdices estuvieran dentro o fuera de las guaridas donde se protegían del reuma, pues de ningún modo habrían llenado la bolsa de presas. Además, las mujeres conformaban esta vez un grupo inusualmente aburrido, a excepción de una joven debutante de ideas frescas que estuvo dando la lata a Weigall durante la cena para que le contase cómo restauraría las difusas pinturas del techo abovedado que tenían sobre sus cabezas. Pero ninguno de estos asuntos era el que le preocupaba a Weigall cuando, después de que el resto de invitados se acostara, salió del castillo y bajó caminando hasta el río. Su amigo más íntimo, compinche en los juegos de infancia,
colega de la universidad, compañero de viajes por infinidad de países, el hombre por el que sentía más afecto que por ningún otro, había desaparecido misteriosamente 2 días antes sin dejar ni el menor rastro, como si se hubiese volatilizado. Había pasado la semana anterior hospedado en la finca adyacente como invitado, cazando como un auténtico atleta, haciendo el amor con Adeline Cavan en los ratos libres y en apariencia del mejor humor posible. Por lo que yo sabía, no existía ningún motivo por el que pudiera encontrarse desanimado, pues sus ingresos eran abundantes. La señorita Cavan se sonrojaba cada vez que le dirigía una mirada, y siendo, como era, uno de los mejores cazadores de Inglaterra, agosto era el mes del año en el que se sentía más feliz. La teoría del suicidio era completamente absurda, todos estaban de acuerdo y no había razones para creer que le hubieran asesinado. Pero el hecho es que había salido de Mark Abbey hacía 2 noches, sin sombrero ni abrigo, y desde entonces no se le había vuelto a ver. Se estaba rastreando el campo día y noche. Un centenar de guardas y trabajadores peinaban los bosques y buscaban en pantanos y ciénagas, pero hasta entonces no se había encontrado más que un pañuelo. Weigall en absoluto creía que Wirt Gifford estuviese muerto, y aunque era imposible no verse afectado por el desasosiego general, tendía a estar más enfadado que asustado. Ya cuando estudiaban en Cambridge, Gifford tenía fama de ser un bromista incorregible, y ni por asomo había dejado atrás aquella costumbre. Sería muy propio de él haber atajado por el campo vestido con la ropa de dormir, haberse subido después a un tren de ganado y haber puesto el colofón causando sensación en Wise Riding. Le habría divertido de lo lindo. Sin embargo, el afecto que Weigall sentía por su amigo era demasiado profundo, y dado el estado de dudas en el que se encontraban, no estaba siendo la compañía más agradable. Por eso, en vez de acostarse temprano como el resto de los invitados, decidió caminar hasta que le entrase el sueño. Bajó hacia el río y siguió el sendero a través de los bosques. No había luna, pero las estrellas esparcían su fría luz sobre el bello cinturón de agua que transcurría plácidamente por bosques y ruinas, entre verdes masas de rocas colgantes y orillas empinadas llenas de árboles y arbustos enmarañados. De vez en cuando saltaba sobre las piedras con el sonido estridente de una regañina para recuperar la compostura en cuanto el camino volvía a despejarse. Estaba muy oscuro en las profundidades por las que caminaba Weigall, y sonrió al recordar un comentario de Gifford. Los bosques ingleses son como muchas otras cosas en la vida, muy prometedores de lejos, pero una farsa cuando te adentras en ellos. Ves la luz del día a ambos lados y los rayos de sol iluminan los helechos. Nuestros bosques necesitan de la noche para mostrarse como realmente deberían ser, como fueron una vez, antes de que los descendientes de nuestros antepasados necesitaran tanto dinero en esta época tan diferente. Weigall paseaba, fumando y pensando en su amigo, en sus bromas, muchas de las cuales eran una muestra de su ferviente imaginación, y recordando sus conversaciones, que solían alargarse durante toda la noche. Justo antes de que terminase la época de Londres, una noche habían caminado por las calles después de una fiesta, analizando diversas teorías sobre el destino del alma. Aquella misma tarde se habían encontrado en el velatorio un compañero de la universidad que llevaba 3 años con la cabeza perdida. Unos meses antes incluso habían ido a visitarle al psiquiátrico. En aquel momento lo encontraron con una expresión senil. En su rostro estaba impresa la huella de la depravación. En cambio, una vez muerto, su faz era plácida, inteligente, sin resto de vileza alguna. Era solo el rostro del hombre que habían conocido en la universidad. Weigall y Cliff y Gifford no tuvieron ocasión de comentarlo allí, y el resto de la tarde estuvieron ocupados. Pero cuando salieron juntos de la casa donde tuvo lugar la fiesta, al punto retornaron al tema. «Mantengo la teoría», dijo Gifford, «de que a veces el alma se queda un tiempo rezagada en el cuerpo después de la muerte. En tiempos de locura, por supuesto, es una prisionera frustrada, y sin embargo consciente. Imagínate su agonía, su terror. ¿Qué puede haber más natural que eso? Cuando la chispa de la vida se apaga, el alma torturada debería tomar posesión del cuerpo vacío y permanecer allí triunfante de nuevo durante unas horas.
mientras los amigos echan un vistazo por última vez. Así tendría tiempo de arrepentirse mientras se ve forzada a agazaparse y a contemplar los resultados de su trabajo, y a confesarse hasta alcanzar un grado de relativa pureza. Si se me diera la oportunidad, me quedaría dentro de los huesos, en el ataúd, hasta que me metieran al nicho, y así le evitaría a mi viejo camarada la trágica visión de la impersonalidad de la muerte. Y me gustaría ver que se le hace justicia y que acaba descendiendo para ocupar su lugar entre sus ancestros con la ceremonia y solemnidad que merece. Me temo que si me separo demasiado rápido me dejaría llevar por la curiosidad y me apresuraría a investigar los misterios del espacio. ¿Crees entonces en el alma como una entidad independiente y afirmas que el alma y el principio vital no son lo mismo? Dijo el hombre. Absolutamente, dijo Gifford. El cuerpo y el alma son gemelos, compañeros de vida, a veces amigos, otras enemigos, pero siempre leales en última instancia. Algún día, cuando me canse del mundo, quizá viaje a la India para convertirme en Mahatma, solo por el placer de ser testigo en vida de la independencia de esa relación. Supón que no te sellan correctamente y que cuando regresas de uno de tus viajes astrales descubres que tu parte terrestre no es propicia para ser habitada. Es un experimento que no me importaría intentar, a no ser que ya me hubiese aburrido hasta de jugar con el alma y la carne. Me parece un dilema en absoluto desdeñable, dijo Weigall. Creo que disfrutaría bastante experimentando con maquinaria estropeada. El salvaje rugido de las aguas golpeó de pronto el oído de Weigall, deteniendo sus recuerdos. Salió del bosque y caminó por las enormes piedras resbaladizas que casi cerraban el río Wharfe en ese punto, y vio las aguas bullir a la altura del estrecho paso con toda su energía, furiosas e incansables. La negra quietud de los bosques se elevaba por todos lados. Las estrellas lucían más frías y blancas allá arriba. Desde aquella perspectiva, el río parecía discurrir hacia una caverna oscura en ambas direcciones. No había un lugar más solitario en toda Inglaterra, uno que tuviera más derecho a reclamar la presencia de fantasmas si es que éstos existían. Weigall no era un cobarde, pero le produjo cierta inquietud recordar las historias de aquellos que habían perecido en el Estrid. Whittaker, con su sentido práctico, ya se había encargado de relatar la del niño de Egremont, del que también hablaría Wordsworth, pero había muchos otros, más osados que sensatos, que habían caído a la corriente bulliciosa y nunca habían aparecido en la tranquila poza en la que se convertía el río unas yardas más adelante. Se cree que bajo las grandes rocas que forman el Estrid hay una cúpula natural, sobre cuyas placas de roca se depositan los cadáveres. El lugar provocaba una horrible fascinación. Weigall se quedó quieto imaginando esqueletos, sin ataúd y de color verde, transformados en el hogar de esas cosas sin ojos que devoran todo aquello que antes ha cubierto y rellenado el mayor símbolo de la mortalidad humana. Luego se preguntó si alguien habría intentado saltar el Estrid recientemente. Estaba cubierto de cieno, nunca se le había antojado tan traicionero. De pronto, un estremecimiento le hizo darse la vuelta, impulsado a pesar de su hombría a huir de aquel lugar. En ese instante, algo que se sacudía en la espuma formada bajo la caída del agua, tan blanco como la misma espuma, llamó su atención y le hizo detenerse. Entonces vio que ese algo hacía un movimiento contrario al de la corriente del agua, un movimiento de atrás adelante. Weigall se quedó rígido, sin aliento. Le parecía oír incluso su propio pelo crepitar. ¿Era una mano? Aquella cosa se impulsó algo más alto sobre la espuma del agua y se puso de lado, y entonces 4 dedos, moviéndose frenéticos, se hicieron claramente visibles contra la roca negra de detrás. El pánico supersticioso de Weigall desapareció de inmediato. Allí había un hombre luchando por liberarse de la succión del Estrid. Debía de haber sido arrastrado tan solo un momento antes de su llegada, quizá cuando él se hallaba justo de espaldas a la corriente. Se acercó a la orilla todo lo que se atrevió.
La mano giraba sobre sí misma, implorante, agitándose salvaje en la cara misma de aquella fuerza que abandona a sus criaturas a la suerte de la ley inmutable. Después se abría de nuevo, se cerraba con fuerza y volvía a abrirse, pidiendo ayuda a gritos de forma tan audible como la misma voz humana. Weigall corrió al árbol más cercano, retorció una rama hasta arrancarla con sus fuertes brazos y volvió rápidamente al Estrid. La mano seguía en el mismo sitio, gesticulando de forma salvaje. Era indudable que el cuerpo estaba atrapado en las rocas inferiores, quizá ya a medio camino de las placas ocultas debajo. Weigall se agachó sobre una piedra más baja, apuntaló el hombro contra la masa rocosa que se acumulaba a su lado e inclinándose sobre el agua, empujó la rama hacia la mano. Los dedos la agarraron entre convulsiones. Weigall tiró entonces con todas sus fuerzas hasta que sus propios pies empezaron a arrastrarse peligrosamente al borde. Al principio no pasó nada, pero después un brazo asomó sobre las aguas. La sangre se acumuló en la cabeza de Weigall. Estaba conmocionado por la idea de que el Estrid lo tenía atrapado bajo su imponente influjo y no había visto nada de lo que pasaba. Entonces la bruma se despejó. La mano y el brazo estaban más cerca, aunque el resto del cuerpo seguía oculto bajo la espuma. Weigall observaba con los ojos como platos. La escasa luz reveló unos gemelos con un emblema único. Asimismo, los dedos que agarraban la rama le resultaban también familiares. Weigall se olvidó entonces de las piedras resbaladizas, de la muerte horrible que le esperaba si se acercaba demasiado. Tiró de la rama con determinación y pasión, con la fuerza de todos sus músculos. Los recuerdos se agolparon en su cerebro, marchando veloces unos sobre otros, igual que la idea del ahogamiento. La mayoría de los placeres de su vida, los buenos y los malos, se asociaban de alguna manera con este amigo. Las escenas de los días de universidad, de los viajes en los que de manera deliberada habían buscado aventuras en las que uno de ellos había tenido que interponerse entre el otro y la muerte en más de una ocasión, de las horas de agradable compañía entre tesoros del arte y otros momentos en pos del placer, centellearon en su mente como las formas cambiantes de un calidoscopio. Weigall había amado a varias mujeres, pero en aquel instante se burlaba de la idea de que a alguna de ellas la hubiese amado más de lo que amaba a White Gifford. Había miles de mujeres encantadoras en el mundo y sin embargo en sus 32 años de vida no había conocido a otro hombre a quien hubiera querido entregar su más íntima amistad. Se tumbó boca abajo. Las muñecas le crujían y se le desgarraba la piel de las manos. Los dedos seguían sujetando el palo, aún había vida en ellos. De repente algo cedió. La mano se balanceó y tiró de la rama de Weigall. El cuerpo se había liberado y se deslizaba hacia afuera, aunque todavía quedaba sumergido bajo la espuma y la corriente. Weigall se tambaleó sobre sus pies y corrió saltando de roca en roca. Sabía que el peligro de la succión había pasado y que su amigo iría directo a la poza en calma. Gifford, que nadaba como un pez, aguantaba bajo el agua más que la mayoría de los hombres. Si sobrevivía a esto, no sería la primera vez que su coraje y su físico le hubieran salvado de ahogarse. Weigall llegó a la poza. Allí flotaba un hombre con ropa de dormir, con la cara vuelta hacia una roca prominente sobre la que había dejado caer el brazo que tiraba del resto del cuerpo. La mano que se había agarrado a la rama colgaba sin fuerza sobre la roca, y su color blanco se reflejaba en las aguas oscuras. Weigall se zambulló en la poza poco profunda. Levantó a Gifford en sus brazos y regresó a la orilla. Una vez allí, dejó el cuerpo boca abajo y se quitó el abrigo con el fin de moverse con más libertad para aplicarle el método de reanimación necesario. Se alegró de tener un instante de alivio. La valerosa vida que aún quedaba en aquel hombre podía haberse agotado en esa última lucha. No se había atrevido a mirarle a la cara ni a ponerle la oreja en el pecho. Solo dudó un segundo, no había tiempo que perder. Giró a su amigo postrado. Mientras lo hacía, algo extraño y desagradable atacó sus sentidos. Por un momento no pudo apreciar su naturaleza. Entonces le castañaron los dientes y los pies, y los brazos extendidos se giraron hacia los bosques. Aún así, saltó al costado del hombre, se agachó junto a él y le miró a la cara. Pero él
no tenía cara. Esperamos que les haya gustado. Hasta la próxima.